Este, bueno, hermanitos, pues me da mucho gusto estar con ustedes este viernes. El viernes pasado no pude estar, pero continuamos con el estudio del libro de Romanos. Vemos y hemos ido estudiando pues el contexto que hemos traído desde el capítulo 9 de Romanos, que habla sobre Israel. Entonces, Pablo desde este capítulo 9 establece pues el hecho de que Israel, pues como la nación del pacto, ha disfrutado de muchos privilegios de parte de Dios. Y Pablo cuestiona esto y lanza un cuestionamiento y dice, ¿cómo es posible entonces que, pues que muy pocos judíos de la nación de Israel, israelitas, pues hayan creído en el Señor, ¿no? Y permanezcan pues separados de Cristo hasta hoy en día. Y Pablo dice este cuestionamiento, es que ¿acaso falló la promesa de Dios? ¿Falló Dios? Y Pablo responde y nos ha enseñado a través de estos capítulos que en ninguna manera las promesas que Dios hizo en su momento a Abraham, a Isaac, en ningún momento ha fallado ni las ha roto. Me parece que Yasa tuvo un problema con el internet y está detenida su pantalla. Voy a tomar yo la palabra y después vemos si podemos reanudar el orden que habíamos establecido. Era que Yasa tomara la primera parte. Estoy aquí, hermanito, se me salió de pronto, no sé, se salió la reunión, pero ya estoy aquí. Regresamos con Yazaret. Adelante. Sí, perdón, Yazaret, se cortó la transmisión. Bueno, entonces habíamos dicho que después en el capítulo 10, Pablo da el ejemplo y toma el ejemplo a Abraham, a Isaac, y cita a Isaías, donde dice, Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Y habla de un remanente. Un remanente es una pequeña porción. Ajá. O sea, entonces, dice, y cita después, cuestiona a Pablo y dice, bueno, entonces tiene Israel como la nación donde, pues que tuvo las promesas, el pacto de Dios, tiene excusas para ser incrédulo. ¿No escucharon acaso el evangelio? Y este evangelio, o sea, se refería al evangelio que Pablo en ese momento estaba escribiendo a los romanos. Recordemos que Pablo ya en ese momento ya había pasado la crucifixión de Cristo y él estaba dando ese evangelio, esas buenas nuevas acerca de que teníamos una nueva esperanza, no solo los judíos, sino también los gentiles. Entonces, Pablo responde todas estas preguntas y en el inicio del capítulo 11, inicia con otras preguntas. Entonces, eso significa que si ahora escogió a los gentiles y nos alcanzó a los gentiles, pues que deseó Dios a su pueblo. Y Pablo responde, ¿no? Y lo vieron en el estudio pasado con el pastor, pues que ni en ninguna manera. Y él se pone de ejemplo y dice, yo mismo pues soy israelita y yo soy testimonio de que, pues de que Dios no ha rechazado a su pueblo, ¿no? La conversión de Pablo era una prueba tangible de que Dios no había rechazado completamente a su pueblo. Ajá. Entonces, de manera que en esta primera porción de Romanos 11, pues Pablo no habla de una salvación futura de la nación de Israel,
sino de lo que Dios estaba haciendo a favor de ellos, de los israelitas, en ese momento en que Pablo estaba escribiendo estas cartas a los romanos. A lo largo de toda esta era evangélica, Dios se ha encargado y se encargará, seguirá encargándose, de traer eficazmente este remanente escogido por gracia. Porque recordemos, pues, que Dios llega a nosotros a través, Él nos da todo su favor, todo su salvación como un regalo, porque Él así lo decidió, ya lo hemos estudiado. Entonces, Dios se encargará de traer ese remanente, de guardarlo, de juntarlo en algún momento. Nosotros no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Y entonces entramos a esta segunda parte del libro del capítulo 11 de Romanos y habla, y vamos a retomar un poco de contexto, rápidamente una introducción. Hay un ejemplo de un olivo, ¿no? Pablo va a usar este ejemplo de un olivo. Y yo quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 15, porque Jesús habla y metafóricamente hace igual como una alusión a una planta en este capítulo de Juan 15. Y quiero que vayamos rápidamente, hermanos, a Juan 15. Y dice la palabra de Dios, dice Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y este es mi mandamiento, dice Jesús, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Y dice en el 16, y con ese acabo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y entonces el pastor en el estudio pasado habló de confianza, de confianza. Y yo para esta segunda parte quisiera decirles, aquí este capítulo de Juan nos habla de permanencia. Repite mucho la palabra permanencia, Jesús. Si permanecéis en mí y yo en vosotros. Permanencia.
Entonces, dice Romanos, ahora sí vayamos rápidamente a Romanos 11, versículo 11 al 24. Voy a leer de 3 en 3, no voy a irme con todos juntos. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Entonces, no debemos de perder de vista la secuencia temporal de lo que Pablo está diciendo aquí. Los judíos rechazaron a Jesús y lo llevaron a la muerte. Pero de este modo, y sin saberlo ellos y sin saberlo nadie, hicieron posible pues la salvación que nos alcanzó, que alcanzó a los gentiles, a los que no eran del pueblo judío. Y a quienes Dios pues había de usar como instrumento para provocar los celos de los judíos elegidos y traernos a la salvación. El encabezado de aquí dice la salvación de los gentiles. Y el punto es este. Pablo, a lo largo de desde el capítulo 9, que empezó a hablar sobre el pueblo de Israel, bueno, llega a este punto, que todo esto era necesario, esta desobediencia y cierto endurecimiento del corazón de los judíos, incredulidad, pues era necesario para que también pudiera llegar a los gentiles la gracia. Y esto llega también con esto podemos llegar a pensar, pues en que Dios es soberano y que Dios no se le escapa nada. Y Pablo por eso hace constantemente estas interrogantes. ¿Es que falló Dios? ¿Es que todo esto se debe a que fallaron sus planes, a que algo se le escapó y se equivocó? Y lo que Pablo en las respuestas a estos cuestionamientos, lo que nos quiere decir es no falla Dios, no se equivoca. Dios en todo siempre tiene un plan y un propósito. Dios es soberano, nuestro Dios es soberano. Entonces, notemos que, pues una vez más, Pablo está hablando en estos versículos, pues en tiempo presente, o sea, era algo que estaba sucediendo en sus días. No era algo que se proyectaba a un futuro distante. O sea, Pablo estaba hablando de que eso estaba sucediendo en ese momento que él estaba viviendo, en esa época. Entonces, este ciclo de desobediencia de Israel, lo que trae como consecuencia, pues fue la salvación de los gentiles, de los que no eran judíos. Entonces, esto fue un beneficio, hermanos, para todos. Y aunque a lo mejor Pablo ni se lo imaginaba, es un beneficio que sigue hasta hoy en día. Es un beneficio que hasta hoy en día nosotros podemos probar el fruto de ese beneficio, de esa salvación, que nos alcanzó, pues de cierta forma por la desobediencia del pueblo de Israel. En la sabiduría de Dios, pues él usa la desobediencia de unos y de otros para traer salvación a unos y a otros. Y es a través de este proceso que pues se lleva a cabo pues la plena restauración de Israel. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que cuando aquí menciona Pablo que fue para causar celos al pueblo de Israel y para que a través de esos celos el pueblo de Israel también pudiera recibir la salvación. Y fue en conjunto entonces esto. Ahora el pueblo de Israel también puede ser salvo si cree
en Jesús, pero esa puerta abierta a creer en Jesús está ilimitada, o sea, cualquiera puede acceder, tenemos acceso gratuito a esa gracia si nosotros creemos. Y ya no era como antes. Antes, si uno quería ser judío y seguir la ley, pues era muy difícil convertirse en judío. Sin embargo, ahora los judíos, dentro de su hermetismo que tenían hacia la ley, hacia cumplirla y que era la única forma de salvación, ahora, a través de la salvación de nosotros los gentiles, los judíos pueden creer y acceder también a esta salvación. Y esto a mí me sorprende porque entonces, de verdad que a Dios no se le escapa nada, nada se le escapa. Y entonces ahora, por consiguiente, entonces, ni los judíos ni los gentiles tenemos razón alguna para gloriarnos. Y más adelante lo dice Pablo, ¿no? No tenemos razón alguna para gloriarnos, porque tanto los unos como los otros somos usados por Dios para la salvación de muchos, de otros. Y ese es el propósito. Dice en Juan, o sea, de tal manera amó Dios al mundo, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, para que todo aquel, ¿por qué? Porque el propósito de Dios es llegar a todos, es alcanzarnos a todos. Y entonces nosotros, ni gentiles ni judíos, nos podemos gloriar de esto. Finalmente somos instrumentos de Dios para la salvación de las personas. Y entonces cuando dice, leímos en Juan, ¿no? Que dice, en esto conocéis que sois mis discípulos, que permanecen en mí. Y dice, este mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. Y entonces aquí llega el momento donde no existe judío ni gentil hoy en día, pero apliquémoslo a algo más, más que vivimos más de cerca. Ya no existen las denominaciones, hermanos. No existe el cristiano pentecostés y el cristiano bautista y el cristiano. Todos somos instrumentos de Dios. Los que hemos creído somos instrumentos de Dios y somos parte de un mismo llamado y por lo tanto de un remanente. Aquí Pablo menciona mucho la palabra remanente. Y en Corintios habla del cuerpo de Cristo. Somos parte del cuerpo. Aquí era muy notorio, ¿no? Esa diferencia. Bueno, se dividía entre judíos y no judíos, que eran los gentiles. Pero hoy en día hay tantas denominaciones, a lo mejor no estamos acostumbrados a estar en contacto con un judío o con las tradiciones y las festividades religiosas judías, pero sí con otras denominaciones y sí con otras ideologías. Y lo que hay que entender entonces es que ni los judíos ni los gentiles, todos somos instrumentos usados por Dios para la salvación de unos y otros. Y aún así, hermanos, tanto unos como los otros podemos recibir las consecuencias de ser incrédulos. Y no hay de otra, tanto gentiles como judíos. Aquí habla específicamente de la incredulidad del pueblo de Israel, pero muchas veces nosotros también caemos en esa incredulidad. Y hablaba el pastor ayer, ¿no? Confiar, confianza, confiar. Confiar es lo opuesto a no creer, a incredulidad, porque pues a esto llevó el pueblo de Israel, ¿no? Su incredulidad lo llevó a esto, a sentirse desechados por Dios. Entonces, de ahí esta advertencia que Pablo pues da a los hermanos gentiles de Roma, ¿no? Que se guarden
de tratar con arrogancia a los judíos por los beneficios que ahora los gentiles habían, que los gentiles habían recibido ahora en ese momento a través de la gracia, ¿no? De este evangelio. Y que muchos judíos pues perdieron por la dureza de su corazón. Y entonces Pablo los exhorta a no tratar con arrogancia pues ahora a los judíos. Y ahora dice el versículo entonces del Romanos 11, 17 al 20. Dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, ¿dónde me quedé? Me salté creo que unos, ¿verdad, hermanos? Sí, voy a leer desde el 12. Dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y bueno, les decía, ¿no? Pablo estaba diciendo, bueno, sí, por la desobediencia de los judíos, ustedes gentiles pasaron a tener la salvación, pudieron tener acceso a esta salvación. Pero asimismo, el deseo de Dios, dice en el 15, es la admisión del pueblo también de los judíos, es la admisión, es que ellos no son desechados, sino que ellos, Dios quiere que sean admitidos. Y entonces dice, si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? O sea, en esto había un propósito. Y dice, y si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ajá. Recordemos que en las tradiciones judías, en sus festividades, ellos tenían la costumbre de que preparaban la masa y las primicias de los panes, ajá, las ofrendaban, ajá, eran para, pues, las ofrendaban como primicias, pues, de lo que Dios les había dado. Por eso dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si esa primicia era dada y para Dios era agradable, pues todo lo demás, pues también era agradable y santo. A eso se refiere aquí, toma como esta metáfora de, pues, de esta tradición que cumplían los judíos. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Y entonces a mí esta porción de que nosotros somos olivos silvestres, o sea, a mí me recordó mucho esta parábola de Jesús sobre que él era la vid y nosotros éramos pámpanos. Porque esta raíz a la que se refiere, pues esa raíz es de Jesús, o sea, si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y lo que quiere decir es que si Él es la raíz, esas ramas que salen de la raíz somos nosotros, tanto gentiles como judíos. Y dice en el 17, unas fueron desgajadas por su incredulidad. Pero, dice, pero no te jactes si tú fuiste insertado, no te jactes por las que fueron desgajadas, por las que fueron cortadas. Pues las ramas, dirás,
fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. ¿Y qué quiere pues decir todo esto? Hermanos, haber recibido a Jesús, haberlo conocido, tener su salvación es un privilegio, sí, es un regalo inmerecido, es un regalo enorme, o sea, que no sabríamos, o sea, no sabemos cuánto costó nuestra salvación, cuánto amor, cuánto costó. Es un regalo enorme, es un privilegio. Y muchas veces la actitud al tener nosotros, pues ese privilegio de haber sido encontrados, porque dice en Juan, dice, tú no me encontraste, yo te encontré a ti. Ese privilegio de haber sido encontrados, creemos que nos da una posición de seres superiores. Y no, por eso dice Pablo y reitera, no te jactes. Eso a veces nos da, sentimos que ese privilegio que hemos recibido nos da el derecho de mirar a otros y juzgarlos. No te jactes, dice Pablo. No te jactes. Y entonces yo por eso lo relacioné con Juan 15 porque dice, miren, yo les doy un mandamiento, dice Jesús. Ámense los unos a los otros. No te jactes. Más bien aprende a amar. Aprende a amar a Jesús, y el amar a Jesús y el sentirte amado por Jesús y sentir ese amor en tu vida te va a hacer amar a otros, a tu prójimo. Y así es como empieza este ministerio, el ministerio de Pablo, hermanos. Pablo era un hombre de ley, estudioso. Se veía que era, pues, él cuando estaba bajo la ley, pues él se esmeraba en cumplirla. O sea, era un hombre que aparentemente a su punto de vista le gustaba hacer las cosas justas y rectas. Pero yo siento que cuando él lo encuentra, cuando Jesús lo encuentra en el desierto y que le dice, oye, ¿por qué me persigues? El trato que tiene Jesús con Pablo lo movió no a que Pablo emprendiera un ministerio por obligación, sino fue el sentirse amado de tal manera, a sentirse en esa posición de redimido, aunque Pablo no lo merecía, aunque él se sabía pecador y se sabía todo lo que hemos venido estudiando. Había un capítulo específicamente donde Pablo mostraba que estaba como muy triste, ¿no? El aguijón de su carne decía, descubro que hay mal en mi carne, Pablo decía. Él, a pesar de descubrir y saber eso, él se sentía en esa posición de redimido y amado por Dios, y eso lo motivó a emprender este ministerio. Y entonces, o sea, yo leo estos pasajes, hermanos, sobre el pueblo de Israel, y yo digo, bueno, yo no vivo en el pueblo de Israel, ¿no? Yo no estoy cerca del pueblo de Israel, a mí no me compete esta palabra. No podemos decir eso. No podemos decir eso, no podemos excluir esta parte de la Biblia y decir, ay, no, yo ni conozco judíos. ¿Quién sabe de dónde son? No podemos excluir esta parte de la palabra, sino tomar algo que Pablo nos enseña. Toda la palabra nos enseña algo, y yo lo veo desde ese punto de que a Pablo lo movió el sentirse en esa posición de redimido y amado por Jesús a pesar de todo lo que él era. Hoy en día, pues nosotros tenemos que hacer lo mismo, mirarnos desde nuestra posición de redimidos y dejarnos mover por el amor con que Jesús hizo todas las cosas para nosotros, con el amor con el que Jesús nos regaló la salvación.
Y así se llama, ¿no? Esta parte, la salvación de los gentiles. ¿Y qué movió esa salvación? ¿Cuál fue el motor? ¿Cuál fue la razón precursora de esta salvación tan grande? El amor de Jesús. El amor. Entonces, Pablo compara, pues, el pueblo de Dios con un olivo, ¿no? Compuesto de ramas naturales, o sea, los judíos que han creído en el Señor, y las ramas de un olivo silvestre, que ahora han sido injertadas en el buen olivo, o sea, los gentiles que han creído y que ahora forman parte del pueblo de Dios. Dios no tiene dos pueblos, hermanos, ni tres, ni cuatro. Dios solo tiene un pueblo. Y hay que grabarnos esas cosas. Dios no tiene dos pueblos, Él tiene uno solo. Y a ese pueblo pertenecen todos los que creen en Jesús. A ese pueblo pertenecen todos los que creen en Jesús, sean judíos o sean gentiles. De manera que lo que hace la diferencia, pues es la fe. La diferencia de esto, pues es la fe. Fue por falta de fe que muchos judíos fueron desechados por su incredulidad, pero es por fe que muchos gentiles fuimos injertados al olivo. Entonces, este texto es, quiero aclarar esta parte, no enseña que la salvación puede perderse. Y quiero ser bien claro en esto. Este texto no nos enseña que la salvación puede perderse, pero la Biblia, la palabra de Dios, habla claramente, pues, de que hay una apostasía. ¿Y qué es esta apostasía, no? Esto habla de personas que dicen ser cristianos, que dicen creer en Jesús, pero después se apartan del Señor. ¿Y cuál es el fin de tales personas? Pues el mismo que han sufrido los judíos incrédulos. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues aquí habla claramente de los judíos incrédulos, pues fueron cortados, ¿no? Fueron desgajadas esas ramas. Entonces, es por eso que la Biblia, hermanos, la palabra de Dios nos llama. En este momento nos llama, nos está llamando a examinarnos a nosotros mismos, si estamos en la fe. Y uno de los aspectos que debemos revisar es el concepto que tenemos de nosotros mismos. Yo les decía, Pablo tenía un concepto de sí mismo carnal, donde él decía, el mal está en mí, yo soy un hombre pecador. Pero él también tenía un concepto de sí mismo visto desde el punto de la redención, donde decía, yo no me jacto, pero Jesús ya hizo una obra muy grande y a ese amor es al que sirvo. Y él mismo lo dijo, yo ahora me hago esclavo por amor. Y se acuerdan que Pablo mencionaba todas estas cosas donde decía que habíamos sido liberados de la ley del pecado y que ahora servíamos a la ley de la vida. Y Pablo decía, pero no me importa, si antes era esclavo del pecado, ahora yo decido ser esclavo por amor a Cristo, ¿no? Aunque Jesús no nos exige la esclavitud, al contrario, Él solo quiere que obedezcamos a Él, pero no de una manera de esclavitud, sino de una manera de que nosotros queramos hacer y vivir así de esa manera, a través del Espíritu. Ya lo hemos estudiado. Entonces, la Biblia entonces nos llama a examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe y cuál es el concepto que tenemos de nosotros mismos. El que verdaderamente cree, pues sabe que no tiene nada de qué gloriarse, que no hay nada que nosotros hayamos ganado o merecido, que toda la obra redentora la hizo Jesús. Entonces, si en algún momento de nuestra vida nosotros sentimos
este deseo de gloriarnos en nuestra salvación y mirar a los demás por encima del hombro, como si nosotros tuviéramos un mérito en esta salvación, pues tenemos que tener cuidado, porque este es un síntoma peligroso. Un síntoma peligroso. El jactarse es un síntoma peligroso. Y el pueblo judío y los judíos pues fallaron mucho en esto, en que ellos se jactaban. Ellos creían que por hacer sus obras, ellos se iban a ganar y se merecían todo de parte de Dios. Y esto los llevó a una dureza de corazón y a incredulidad, incluso al grado que no reconocieron a Jesús y lo crucificaron. Entonces, por eso si nosotros tenemos este sentimiento en algún momento, pues debemos de tener cuidado. Y solo es un llamado, hermanos, una exhortación a meditar en esto, a meditar en nuestra vida espiritual. Y pues ahora en los versículos 23 y 24 dice la palabra, y ya vamos a terminar, dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Y pues aquí nos está hablando, ¿no? De que finalmente también existe la redención y la oportunidad de la salvación para Israel. A pesar de la incredulidad, a pesar de lo que haya sido en su momento, Jesús tiene esa puerta abierta también para ellos, y que si creen, también son bienvenidos. También. Y recordemos, ya no es judío ni griego. Ya no hay judío ni griego. Todo aquel que cree y permanece en Jesús, dice, ellos serán mis amigos. Dice, porque los siervos no saben lo que su Señor quiere, pero sus amigos sí lo saben, dice en Juan capítulo 15. Ya no hay judío ni griego. La redención, tanto para los que no éramos judíos como para los judíos, existe. Existe, y la puerta está abierta para todo aquel que cree en Jesús. Y bueno, hermanos, yo con esto termino. Doy paso a la palabra a mi hermano Jorge. Pastor todavía tiene su micrófono apagado. Ah, ya está prendido. Bueno, Sí, ya lo podemos escuchar. ¿y me pueden ver bien? No, tiene su cámara apagada. Bueno, finalmente me pude conectar. Gracias.
Miren, vamos a continuar con el análisis del capítulo 11 y lo vamos a hacer a partir del versículo 25. Capítulo 11, versículo 25. Pero el Señor me dio un versículo en Lamentaciones 3:31 para empezar. Ustedes saben que el libro de Lamentaciones lo escribió el profeta Jeremías y es un libro profético muy especial que habla del corazón del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y dice, el Señor nos ha rechazado, pero no será para siempre. Nos hace sufrir, pero también nos compadece, porque es muy grande su amor. Es muy grande su amor. Voy a leer el versículo 25. Yazaret nos dejó en el versículo 24 y nos habló de que algunas ramas fueron desgajadas para que tú y yo fuéramos injertados. Y eso pues es una operación de Dios muy especial. Versículo 25. ¿Por qué no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio? Hay un misterio. Tomen nota de este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles. Voy a hacer un preámbulo. Dios no hacía ni hace israelitas de nosotros los gentiles. Él tenía un propósito secreto, un misterio, lo dice aquí en la palabra, pero a la vez Dios no quiere que ignoremos sus misterios y nos lo revela. Y ese propósito secreto o misterio, guardado a través de todas las edades, era el de dar a su hijo una esposa. Amén. Una esposa. Dar a su hijo una esposa compuesta de creyentes judíos y gentiles, quienes serían recibidos, aun siendo culpables y pecadores, solamente bajo la base de la pura gracia, y que tendrían el más alto llamamiento de cualquier criatura, el de ser miembros del mismo Cristo. La Biblia le llama miembros del cuerpo de Cristo, pero veámoslo así. Este misterio guardado en las edades era dar a su hijo una esposa compuesta de creyentes, judíos y gentiles, ya lo dijo Yazaret, pero que serían recibidos bajo la base de pura gracia, no del cumplimiento de la ley ni de las obras. Por lo tanto, tendrían un llamamiento muy alto, muy alto. Y eso es algo que tenemos que enfatizar. Yazaret lo hizo y yo también lo haré, que este llamamiento es el mayor llamamiento, el llamamiento más alto que cualquier criatura de Dios pueda haber recibido, el de ser miembros del mismo Cristo, del cuerpo de Cristo, algo que nunca fue prometido a Israel. Aquí no se en el capítulo 11 no está Pablo hablando de nuestro llamamiento celestial en Cristo, pero Pablo debía decirnos claramente que hay una relación entre este llamamiento y las promesas dadas a Israel, algunas de las cuales por causa de desobediencia pues fueron desgajadas algunas ramas. Y pues en todos los casos el tema es
recibir la misericordia de Dios. Recibir la misericordia de Dios, ya sea cristianos o judíos. Pero hagamos una pregunta. ¿Tenía Dios en otro tiempo una casa sobre la tierra? Fíjense lo que digo, sobre la tierra. Y la contestación debería de ser sí. ¿Y en dónde estaba esa casa? Pues en Jerusalén, ciertamente. Nuestro Señor, en el principio de su ministerio, llamó al templo la casa de mi Padre. Y al final de su ministerio, mi casa. Y por último dijo a los jefes ciegos de Israel: vuestra casa os es dejada desierta. Y ahora la pregunta es, ¿restaurará Dios para Israel esa casa? La restaurará. Indudablemente la restaurará en el retorno de Cristo a la tierra. Y se nos dice que estará sobre el monte de Sión en Jerusalén. Veamos la profecía que dio Santiago en el libro de los Hechos, capítulo 15. Vamos a Hechos 15. Dice, en el concilio de Jerusalén se reunieron pues Pedro, Pablo, los principales apóstoles, y Santiago, Jacobo, el hermano del Señor, y dice así, versículo 5, algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidar a los nuevos creyentes y mandarles que guarden la ley de Moisés. Se reunieron los apóstoles y los ancianos para discutir este asunto. Y llegaron a esta conclusión, versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, todos, ya sea judíos o gentiles. Entonces toda la multitud calló, hizo silencio, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Estoy leyendo el versículo 2. El versículo 13 dice, y cuando ellos callaron, Jacobo, que tenía autoridad en el concilio, respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón Pedro ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré. Está hablando de la segunda venida del Señor. No está hablando del rapto de la iglesia, no, es la segunda venida. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Ahora nos hacemos una pregunta. Entre la ascensión del Señor y su glorificación y su segunda venida, ¿tiene Dios una casa? ¿Tiene Dios una casa? Porque ya estamos viendo que a la partida de Cristo sí tenía una casa, el templo, que fue destruido, fue dejado por Dios. Y habrá una nueva reedificación, pero en la segunda venida. Entre tanto, sabemos que sí. ¿Y cuál es esa casa? ¿Cuál es esa casa? Pablo dice que ahora la iglesia
es la casa de Dios. Por si me tardo, y dice 1 Timoteo 3:15, sepas, le dice a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, para que tú sepas cómo es necesario conducirse en la casa de Dios, la cual es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. La casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. En ella habita Dios, el Espíritu Santo, por voluntad también de Cristo. Por tanto, individualmente en los creyentes judíos y gentiles que han creído por la fe, y también como asamblea o reunión de los santos de Dios. Esa es la iglesia. Esta casa se formó a partir de la resurrección del Señor y en el derramamiento del Espíritu Santo en el primer día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino a morar en aquellos creyentes, y desde entonces, desde Jerusalén, en toda Judea y Samaria hasta lo último de la tierra, y aún en donde 2 o 3 se congregan en el nombre de Cristo, es la casa de Dios. Ahora viene una pregunta que nos hacemos por lógica. ¿Estará algún día unida esta iglesia o esta asamblea de creyentes en Cristo con el Israel terrenal? Digo el Israel terrenal porque habrá algunos de Israel, ya lo dijo Yazaret y lo confirmo, habrá algunos que estén en la iglesia de Cristo porque han creído por la gracia. Pero en general el Israel sigue teniendo promesas. Y la respuesta es si estarán unidas en ningún modo. Miren, Cristo ha edificado su asamblea, la iglesia, y continúa edificándola todavía. ¿Hasta cuándo? Lo dice aquí en Romanos 11. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Ya se habló de ser arrogantes. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte solamente, porque habrá algunos que sí creyeron, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Eso dice el final del versículo 25. La plenitud de los gentiles es la iglesia del Señor Jesucristo. Cristo ha edificado su asamblea, la iglesia, y continúa edificándola, pero primeramente derribó la pared intermedia de separación, la ley de los mandamientos, los ritos, es decir, lo que diferenciaba a Israel de los gentiles, y en lo cual se gloriaba Israel y se sigue gloriando, tanto de los creyentes judíos como de los gentiles. Cristo, bien lo sabemos, está creando ahora un hombre nuevo que no existía, es un hombre nuevo, creado con una nueva naturaleza. Pero hablando de Israel, dice que una vez que haya entrado la plenitud de los gentiles, luego todo Israel será salvo, como está escrito, Amén. ¿Y qué significa que todo Israel será salvo? Pues significa el misterio, pues,
en Isaías 59, del versículo 19 al 21. Ahí es donde vamos a estudiar esta parte. Isaías 59. Del 19 al 21. Dice así: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad de Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Esta palabra no es para los judíos de ayer o de hoy, sino de aquellos, el pueblo de Israel, que vivan en aquel momento tremendo. Miren, ahora que se está dando el asunto de Afganistán, muchos estudiosos que buscan la profecía dicen que pues el tiempo está muy cerca en el cual Israel llegue a estar rodeado por sus enemigos, porque pues se ve una operación de que en Afganistán puede entrar a influir en ese territorio, pues la área de Rusia y China, que en las profecías finales pues vendrán sobre Israel y junto con otras naciones. Pero dice que, vuelvo a leer, versículo 19, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río. Está hablando de Israel, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Vendrá el Redentor a Sión, el Señor Jesucristo, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y hará entonces un pacto. En aquel momento hará un pacto con ellos. El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Vamos a estudiar un poco la venida de Cristo. Hay tres aspectos a considerar en la segunda venida de Cristo. Previo es el rapto de la iglesia, el juicio de las naciones y la liberación de Israel de esa opresión que las naciones enemigas habrán puesto y están poniendo, y se va a engrosar y se va a apretar ese círculo sobre Israel, pero la profecía es que no volverá a caer Israel en manos de los gentiles. Analicemos primero la relación especial de la venida de Cristo con su iglesia verdadera. Segundo, la relación de su venida con la nación de Israel y con el remanente elegido y preservado de aquella nación, al cual en la Biblia le llama el verdadero Israel. El verdadero Israel lo dice el versículo 20 en Isaías 59. Los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, en las promesas. O sea, que se purifican, se vuelven de la iniquidad
de toda la sociedad que los rodea por tanto pecado y que se vuelven de la iniquidad, ¿verdad? Y ellos son el remanente, el verdadero Israel. En cuanto al rapto de la iglesia, que es antes de eso, pues el mismo Señor lo dice en 1 Tesalonicenses 4:13, descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedemos, seremos arrebatados al aire en nubes juntamente con ellos para salir al encuentro del Señor en el aire, y allí estaremos siempre con el Señor. No todos los dormiremos, o sea, morir, dormir es la muerte para el cristiano, mas todos seremos cambiados, transformados en un cuerpo glorioso, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Al sonar la trompeta final, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Verdad? Ahora bien, en la escritura nunca se confunden los llamamientos. Uno es para la iglesia y otro llamamiento es para Israel. Como bien lo dijo Yazaret, los dos pueblos están unidos en Cristo, en Dios, pero con diferentes llamamientos y con diferentes circunstancias. Uno es para la iglesia y otro es para Israel. Israel como nación, escuchen muy bien, no pertenece al cielo, sino a la tierra, que Dios les dio para siempre, por solemne pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Ese es Israel, el Israel terrenal. Y el rapto o arrebatamiento de la iglesia por Cristo es una esperanza que pertenece a la iglesia, no a Israel. La tercera etapa del retorno de nuestro Señor es la restauración de Israel al favor divino. O sea, ¿qué va a pasar con Israel sobre la tierra? Pero la iglesia no está en ese pacto. La iglesia está ahora con la misión, y ya se vio, de evangelizar. Y ahora es el tiempo del evangelismo. Cuando Israel sea restaurado, ya la iglesia no evangelizará. Le tocará a Israel. La iglesia tendrá cuerpos glorificados como el de Cristo, mientras que Israel estarán en su nación terrenal, la tierra terrenal de Israel. ¿Cuál es entonces la esperanza de Israel? A través de todos los profetas vemos que Israel tiene una esperanza, y su esperanza de Israel es estar reunidos otra vez en su propia tierra y ser establecidos en ella. Esto se ha ido cumpliendo. Todavía faltan algunos pasos, algún cumplimiento. Todavía falta que vengan más judíos a la tierra de Israel, aunque ahora hay mucha oposición, pero nada es imposible para Dios. También ellos esperan morar en esa tierra y ver al rey en su hermosura. Por eso es que dice aquí en Romanos, volvamos a Romanos, vean que dice, versículo 26, todo Israel será salvo, pero el Israel purificado, el Israel que sea el remanente, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Versículo 27 de Romanos 11. Este será mi pacto. No podemos ignorar
como cristianos ese pacto de Dios con Israel. Pero tampoco aspiremos a ser israelitas, porque no lo seremos. Ya vimos que nuestro llamado es diferente. Los dos estamos bajo el mismo Dios, pero cada pueblo tiene su tarea. La bendición en ambos casos no dependerá en ninguna manera de la obediencia a la ley, sino de la profundidad de la misericordia de Dios. Dice, así que en cuanto al Evangelio, versículo 28, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si tú y yo hemos venido a conocer a Cristo es porque hemos sido llamados y hemos respondido al llamado. Y el Señor hace irrevocable los dones y el llamado. Pero como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. A ambos pueblos, la Iglesia e Israel, hemos alcanzado misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Voy a terminar con esto. Hoy en día la ciencia de los gentiles ha llegado a un clímax. Aparentemente la ciencia gentil tiene una respuesta para todos los misterios. Pero no, eso no es más que un engaño. Miren, hoy en día leemos que surgen ciudades impresionantes de la nada, construidas a la orilla del desierto o aún tomando este espacio del mar, como Qatar, como Dubái y como tantas ciudades que están surgiendo, modernas, y de los cuales el hombre se enorgullece. Pero eso es un engaño, la ciencia del hombre, la ciencia humana. Pues dice aquí, versículo 32, que Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Si tú quieres acercarte a Dios, no lo hagas en función de tu sabiduría o de tus muchas credenciales o títulos. Ven y pide a Dios misericordia para tu vida, para mi vida. Y mantente así. No te ensoberbezcas, sino teme, como ya lo leímos. Versículo 33. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Versículo 34. ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y termina este hermosísimo capítulo 11 con el versículo 36. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. En la filosofía humana o humanista, dice que todo es del hombre. El ser humano es acreedor a todas las cosas que existen y que son para él, para el hombre. Sin embargo, en la mente de Dios y en la enseñanza de Dios nos dice, hablando de Dios, el Señor, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Pues Él es el creador, Él lo hizo todo y son de Él, por Él y para Él. Aún
nuestras vidas, aún las vidas de los que lo rechazan. Todo es de Él, por Él y para Él. Y a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Pues vamos a terminar con una oración. Este hermoso, hermosísimo capítulo. Y yo solo me queda agradecerle al Señor que nos ha ido dando la comprensión y el entendimiento para entender su mente y su sabiduría de Dios. Como de dos pueblos con diferentes llamamientos nos une la misericordia de Dios. Agradecemos a Dios por el llamamiento que nos ha hecho a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y se dice fácil, se dice rápido, pero ser parte del cuerpo de Cristo es algo muy elevado y muy especial. No lo menospreciemos, no lo echemos en menos. Somos especiales, algo muy especial, pero eso tampoco nos debe ensoberbecer ni hacernos creer más allá de darle la gloria, la honra y toda la alabanza a nuestro Señor Jesucristo, y el Padre y el Espíritu Santo. Te damos gracias porque esta noche tu verdad ha resplandecido en medio de nosotros. Nos quedamos con hambre de tu palabra, Señor, de seguir leyendo, de seguir aprendiendo. Nos estás edificando como un pueblo con sabiduría, sabiduría que viene de ti. Te damos la honra, la gloria y declaramos que tu palabra es la fuente de nuestra sabiduría a través del Espíritu Santo. Bendice, Señor, a todos aquellos que te están buscando y atráelos a ti. Bendice al pueblo de Israel. Sabemos que algunos han de creer por gracia y si no, pues han de ser purificados para el tiempo final. Guárdalos, Señor, tus promesas se han de cumplir. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador y Señor. Amén. Hemos terminado con el estudio. Muchas gracias. Gracias a todos que han permanecido fieles. Muchas gracias, pastor. Gracias, Yasa. Gracias, Bendiciones gracias, a todos. Pastor. Buenas Gracias, noches. Pastor David. Señor los bendiga. Bendiciones. Buenas noches. Nos bendiga Buenas noches, bendiciones. los eventos que siguen a este, que los bendiga con su Amén. gracia. Amén. Hasta luego. Hasta amados luego. Bendiciones. Bendiciones.